Sea alabado Jesucristo. Me disculpo de antemano por la longitud de esta homilía. Será una homilía muy larga y será la más larga de toda mi vida sacerdotal. Sin embargo, dada la delicadeza de la cuestión que trataré, no he podido hacer de otra manera. No será mi habitual homilía improvisada, será una homilía leída, porque como les he dicho, debo ser extremadamente riguroso, preciso y detallado en lo que diré. Así que les pido que tengan la paciencia de escucharme desde el principio hasta el final para que puedan entender todo el sentido del discurso que ahora voy a realizar. Predicaba fuerte, decía cosas feas a los fariseos, a los doctores de la ley y a los sacerdotes, no decía, comportate bien, sino que simplemente les decía, raza de víboras, así, simplemente. Arriesgaba la vida, pero él era fiel y en la cara les decía, adúltero, no te es lícito vivir así. Pero es seguro que si eres un párroco y hoy en la homilía dominical dijeras, entre ustedes hay algunos que son raza de víboras y hay muchos adúlteros, de seguro el obispo recibirá cartas de desconcierto, despidan a este párroco que nos insulta. San Juan insultaba, ¿por qué? Porque era fiel a su vocación y a la verdad. Él es quien no usa palabras a medias para condenar a los soberbios. Pidamos a San Juan la gracia del coraje apostólico de decir siempre las cosas con verdad. Les acabo de leer un extracto de la homilía pronunciada por el Papa Francisco el 15 de diciembre de 2016. Este fragmento se refiere a San Juan Bautista, a su vocación a la verdad y a cómo la luz de Dios ha podido brillar gracias a su testimonio. En los últimos años, he comenzado a interrogarme sobre temas cruciales acerca de la actual situación de la Iglesia. Este periodo de reflexión ha coincidido con mi camino de doctorado en teología con especialización en teología fundamental, iniciado hace 4 años en la Pontificia Universidad Gregoriana, durante el cual he profundizado en cuestiones desconocidas para la mayoría de los fieles católicos, porque han sido desatendidas por la jerarquía eclesiástica y no tratadas por los medios. En 2023 completé mi doctorado y publiqué mi disertación, pero el camino de discernimiento personal ha continuado. En este camino, hubo un punto de inflexión el 16 de junio pasado, durante la Santa Misa en rito ambrosiano. La primera lectura se refería al pasaje de Sodoma y Gomorra. En la segunda lectura, San Pablo nos recordaba que ni los injustos, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni depravados, ni sodomitas, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. El evangelio de ese domingo era la parábola de la fiesta de bodas del Hijo del Rey, que concluye así, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos. La proclamación de esta palabra de Dios me interpeló profundamente. En ese momento comprendí que estaba llamado a hacer una elección fundamental. Debía decidir si permanecer fiel a la Sagrada Escritura y a Jesucristo o ceder a la tentación de adaptarme a una enseñanza hecha de compromisos y medias verdades. Desde ese día, elegí intensificar la reflexión y la oración sobre esta cuestión antes de tomar una decisión definitiva. A pesar de mi deseo de continuar este camino de discernimiento por más tiempo, los eventos recientes que están generando escándalo y confusión entre los fieles me han llevado a acelerar los tiempos. Me siento llamado a hablar públicamente, siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista, anunciando la verdad con coraje y sin usar palabras a medias, fiel a mi vocación. Hemos llegado a un punto crítico. Un sacerdote debe elegir si predicar lo que la Sagrada Escritura y la Iglesia siempre han enseñado o adherirse a lo que enseña el llamado Papa Francisco en su magisterio ordinario. Sí, han entendido bien, he dicho, el llamado Papa Francisco. Lo que hoy les digo y lo que sostendré con todos los argumentos y fuentes necesarias es que desde hace más de 11 años en el sillón de Pedro se sienta un hombre reconocido como Papa por la mayoría, pero que, sin embargo, no es el Papa legítimo. Los primeros dudas me surgieron al leer las publicaciones del padre Alessandro Maria Mnutele, del periodista Andrea Cionzi y del padre Fernando María Cornet. El padre Alessandro fue el primero que con gran valentía llevó a la atención del gran público el hecho de que el Papa Benedicto XVI nunca se había realmente dimitido y que, por lo tanto, la elección del cardenal Bergoglio como Papa no era válida.
Andrea Cionci ha realizado y continúa realizando un trabajo paciente y cuidadoso, respaldado por latinistas, historiadores de la Iglesia, magistrados, canonistas, juristas y filósofos. La investigación de Chonchi me ha proporcionado elementos fundamentales para la interpretación jurídica de la Declaración de Benedicto XVI. Don Fernando María Cornet, gracias a su documentadísimo libro Habemus Antipapam, me ha ofrecido otros importantes elementos para la investigación que he realizado. Sobre la base de sus trabajos, he profundizado y desarrollado mi posición sobre este tema, y hoy deseo exponerla públicamente. Haré ahora algunas importantes premisas antes de entrar en el fondo de lo que les he anunciado. Reconozco a todos los sumos pontífices desde San Pedro hasta el Papa Benedicto XVI y me distancio de toda forma de sedevacantismo. Reconozco el Concilio Vaticano II, siempre me he comprometido a estudiarlo y a denunciar las interpretaciones neomodernistas que se han hecho de él. Estas han provocado, desde el inmediato posconcilio hasta hoy, aplicaciones destructivas para la fe, la moral, la liturgia y la vida de la Iglesia en general. Subrayo que nunca he hablado mal de Bergoglio, ni cuando lo consideraba papa, ni posteriormente, cuando comencé a dudar de la validez de su elección. Mi predicación en los últimos 10 años, compuesta por más de 3.200 intervenciones, está toda disponible en línea, todos pueden verificar lo que estoy diciendo. Soy y quiero seguir siendo católico, fiel a la Iglesia, al papado, al sacerdocio, y es por eso que estoy aquí ahora para decir lo siguiente. Para comprender plenamente las razones de mi afirmación, Benedicto XVI nunca se ha realmente dimitido, por lo tanto, el Papa Francisco no es Papa, es esencial examinar los fundamentos jurídicos que la sostienen. Me gustaría subrayar que mi demostración es de carácter jurídico, canonístico y no inmediatamente teológico. El punto de partida de la demostración es la versión original en latín de la declaración del Papa Benedicto XVI, pronunciada el 11 de febrero de 2013. Es necesario considerar la versión latina porque la declaración oficial fue pronunciada en este idioma. No leeré ahora la declaración completa, el texto se puede encontrar en el sitio oficial de la Santa Sede y en nota en la versión escrita de este discurso que podrán descargar de mis perfiles sociales a partir de hoy. Existen varios elementos en la declaración del Papa Benedicto XVI que contribuyen a hacerla inexistente como acto jurídico. Brevemente describo la diferencia entre nulidad e inexistencia. Un acto nulo es un acto jurídico que está afectado por vicios que lo hacen incapaz de producir los efectos jurídicos que le serían típicos y que, por lo tanto, es como si nunca hubiera sido realizado. Un acto inexistente, en cambio, es un acto en el cual faltan del todo los elementos constitutivos, tanto que ni siquiera puede ser definido como un acto jurídico. El acto de renuncia de Benedicto XVI es inexistente porque carece de la voluntad de abdicar, como se deduce de varios factores. En primer lugar, se trata de una mera declaración. La fórmula, declaro que renuncio, en jerga legal, no es lo mismo que decir, yo renuncio. El Papa debería haber dicho, declaro que renuncio, como efectivamente renuncio, o una fórmula similar. Así como fue pronunciada, la declaración de Benedicto XVI es, precisamente, solo una declaración, no un acto jurídicamente válido, ni a la declaración le siguió ninguna ratificación. Como destaca don Fernando María Cornet, el título dado por Benedicto XVI al documento es, declaratio, es decir, declaración, y no, renuncia, o, abdicación. Esto resulta sorprendente, además, porque habitualmente los actos de los papas no tienen un título sino que toman el título de las primeras palabras del texto mismo, en este caso, sin embargo, Benedicto XVI decidió poner un título específico. La declaración de Benedicto XVI introduce un término temporal que difiere la entrada en vigor de la presunta renuncia al 28 de febrero. En la jurisprudencia en general y en la literatura canónica en particular, esta posibilidad no está contemplada. La renuncia al papado tiene las características de lo que en jerga se llama acto jurídico puro. Los actos jurídicos puros son actos que, por su importancia y para evitar posibles incertidumbres y ambigüedades, no admiten la presencia de elementos accidentales, que son normalmente la condición y el término. La imposición de un término temporal hace que el acto de renuncia no solo sea nulo sino incluso inexistente, tal acto no produce ningún efecto. Si se quisiera considerar la renuncia como hecha conforme al derecho según el canon 332 párrafo 2, lo cual no es, como demostraremos, intervendría el canon 189 párrafo 3 del Código de Derecho Canónico, el cual prevé que la renuncia a un oficio eclesiástico que no esté sujeta a aceptación, como es la del Papa, según el canon 332 párrafo 2, tenga efecto inmediato. Además, no se prevé una posibilidad de diferimiento. Hemos visto que en la declaratio del Papa Benedicto no existe voluntad de renuncia al papado, por lo tanto, no subsiste como acto jurídico y no produce ningún efecto jurídico.
Si se quisiera considerar tal acto como jurídico, resultaría nulo por diversos motivos que procederé a enumerar. En el texto de la declaración se utilizan dos términos, el término munus, que aparece 2 veces, y el término ministerium, que aparece 3 veces. El término ministerium es el que usa Benedicto XVI para identificar el objeto de su presunta renuncia. Cito: Declaro me ministerio episcopi Rome, successori Santi Petri, mi per manus cardinalium, die 11 aprilis bis millesimo quinto, commissio renunciare. Declaro renunciar al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por mano de los cardenales el 19 de abril de 2005. La norma de referencia para la renuncia al papado está contenida en el Código de Derecho Canónico promulgado en 1983, que en el canon 332 párrafo 2, relativo a la abdicación del Papa, introduce la necesidad de renunciar explícitamente al munus petrino. Nel codice di diritto canonico promulgato nel 1983, che nel canone 332,2 riguardante l'abdicazione del Papa, introduce la necessità di rinunciare esplicitamente al munus petrino. Questa precisazione era assente. Esta precisión estaba ausente en el correspondiente canon 221 de la edición anterior, el Codex Iuris Canonici de 1917. En él se hablaba genéricamente de renuncia, pero no se especificaba a qué debía renunciar el Papa para que su acto fuera válido. Benedicto XVI, en el momento en que escribe y pronuncia un acto histórico de enorme relevancia histórica y jurídica, aunque utiliza la palabra munus en otros lugares de la declaración, cuando indica explícitamente a qué declara querer renunciar, usa otra palabra. No dice munus, como requiere el canon 332 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, única norma existente sobre la abdicación del Papa, sino que usa la palabra ministerium. En la traducción italiana de la declaración esto pasó desapercibido porque ambos términos, munus y ministerium, fueron indebidamente traducidos como ministero. Volveré más adelante sobre la cuestión de las traducciones, pero en latín, los dos términos munus y ministerium tienen acepciones diferentes, tanto en el uso clásico del idioma como en el latín jurídico de la Iglesia. Para continuar con nuestra demostración es necesario considerar las fuentes del derecho canónico de las cuales se puede extraer el significado de los términos munus y ministerium, referidos al sumo pontífice. El uso técnico de los dos términos en el contexto del derecho canónico más reciente puede explicarse así. Munus se refiere a la oficina, dignidad y responsabilidad espiritual del Papa como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia universal. Ministerium representa la ejecución práctica y visible de tal oficina, es decir, las acciones concretas que derivan de ese munus. En síntesis extrema, el munus del Papa es la esencia de su encargo divino, mientras que el ministerium es la expresión práctica de ese munus en la guía cotidiana de la Iglesia. Con cierta simplificación útil para la comprensión, podemos decir que el munus, conferido directamente por Dios, significa ser Papa, mientras que el ministerium tiene que ver con el ejercicio práctico del rol de Papa, es decir, hacer el Papa. Por lo tanto, el canon 332 párrafo 2 requiere la renuncia al munus, pero el Papa Benedicto XVI ha hablado de renuncia al ministerium. Resulta entonces que Benedicto XVI ha declarado querer renunciar al ministerium, y no al munus, cesando así en el ejercicio del rol de Papa, aunque permaneciendo como Papa. Sus palabras en la última audiencia general del 27 de febrero de 2013 lo confirman: el siempre es también un para siempre, no hay un regreso a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No porto más la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en servicio de oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. El léxico usado por Benedicto XVI no encuentra precedentes ni siquiera en las fórmulas de abdicación utilizadas por otros papas. Cito 2 ejemplos. Celestino V, que abdicó en 1294, dijo: Esponte, hace libere cedo papatu y et exprese renuncio loco et dignitati honeri et honori, abandonó libre y espontáneamente el papado y renunció expresamente al trono, a la dignidad, a la carga y al honor que ello conlleva. Pablo VI había preparado una carta de renuncia para hacer valer en caso de enfermedad grave en la cual escribía que renunciaba a nuestro sagrado y canónico oficio, tanto como obispo de Roma como jefe de la misma Santa Iglesia Católica. A diferencia de ello, Benedicto XVI afirma renunciar al ministerio de obispo de Roma. El canonista Stefano Violi, quien ha analizado la declaración de Benedicto XVI en 2 ensayos, llega sintéticamente a estas conclusiones. Dijo: declara renunciar al ministerium. No al papado según lo dictado por la norma de Bonifacio VIII, no al munus según lo dictado por el canon 332 párrafo 2, sino al ministerium, o como especificará en su última audiencia, al ejercicio activo del ministerio. El objeto de la renuncia irrevocable es efectivamente el executio muneris mediante acción y palabra, e agendo et locendo, no el munus confiado una vez para siempre.
Una confirmación adicional sobre la corrección de este análisis nos es ofrecida por las palabras pronunciadas por el cardenal Sodano. Dijo inmediatamente después de la declaratio: Santo Padre, antes del 28 de febrero, como usted ha dicho, día en que desea poner fin a este servicio pontifical realizado con tanto amor y con tanta humildad. Servicio pontifical, es decir, el ministerium. Según el abogado Ontenachi, la deformidad de la fórmula usada por Benedicto XVI respecto al canon 332 párrafo 2 la hace nula por error sustancial según lo dispuesto por el canon 188 del Código de Derecho Canónico. Esta tesis coincide con los abogados que colaboran con Andrea Chonchi. Según el abogado Acosta, esta también sería una causa de inexistencia del acto, según el razonamiento que voy a ilustrar. El abogado Acosta se pregunta sobre la posibilidad efectiva de separar el munus y el ministerium en el caso del Santo Padre. Para un obispo, esta posibilidad existe y es lo que ocurre cuando se retira. Él mantiene el munus, es decir, el ser obispo, que le ha sido conferido a través de un sacramento y que, por lo tanto, no puede ser cancelado, pero no mantiene el ministerium, es decir, la tarea de administrar una diócesis. Por el contrario, para el sumo pontífice, renunciar solo al ministerium mientras se retiene el munus es una imposibilidad jurídica, ya que lleva a una fragmentación de las funciones que, por derecho divino, son necesariamente inseparables, porque la titularidad íntegra de las mismas por parte de una sola persona es esencial para garantizar la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, la renuncia de Benedicto a la carga, en munus, de romano pontífice no existe, por falta de objeto, no hubo ningún acto jurídico y la sede, no quedó vacante según el derecho. Veremos más adelante el único caso en que un papa puede perder su ministerium manteniendo el munus. Un elemento adicional anómalo se refiere a la motivación detrás de la presunta renuncia. Benedicto XVI al inicio de su declaración invoca como causa la disminución de fuerzas debido a la avanzada edad e ingravescente etate. Sin embargo, esta justificación no es aceptable. En 1994, el cardenal Vincenzo Fagiolo, como presidente del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos, fue encargado por Juan Pablo II de realizar un estudio sobre las implicaciones jurídicas y eclesiológicas de la Renunciatio Papae. Él concluyó su trabajo afirmando que, de manera taxativa y absoluta, el Papa nunca podrá dimitir solo por razón de edad. Finalmente, llama la atención que la declaratio contenga errores en latín y lo que han sido definidas como particularidades, señaladas por varios especialistas ya en los días posteriores a su pronunciación. Resumiendo, la declaratio del Papa Benedicto XVI. En su formulación es solo una declaración y no un acto de renuncia, lo que la hace inexistente como acto jurídico. Contiene un diferimiento temporal incompatible con un acto jurídico puro y con el canon 189 párrafo 3 del Código de Derecho Canónico. Nuevamente, estos son motivos de inexistencia del acto. No utiliza el único término específico, emunus, requerido por el único canon del Código de Derecho Canónico vigente que se refiere a la renuncia del Papa, el 332 párrafo 2, sino que usa uno diferente, en ministerium. La declaración ni siquiera menciona el canon 332 párrafo 2. Si se considera también la historia de la Iglesia, la fórmula utilizada por Benedicto XVI difiere léxicamente incluso de cualquier otra fórmula anterior de abdicación. Esto, dependiendo del punto de vista, hace que la declaratio sea inexistente como acto por falta de objeto o, en cualquier caso, la convierte en un acto nulo por error sustancial. Edus como motivación la edad avanzada, inaceptable para una renuncia al papado. Contiene errores, y particularidades, en latín. Todo esto es sorprendente si se piensa que Benedicto XVI, por su propia admisión, había tomado la decisión de pronunciar este discurso con gran antelación y había trabajado personalmente en el texto durante 2 semanas. Considerando el profundo conocimiento que tenía sobre el latín, las leyes y la historia de la Iglesia, es razonable pensar que intencionalmente escribió un texto que a primera vista pudiera parecer una válida renuncia al papado sin serlo realmente. De hecho, después del 28 de febrero de 2013, Benedicto XVI continuó haciéndose llamar Su Santidad Benedicto XVI, vistiéndose de blanco, firmándose PP e impartiendo la bendición papal, mantuvo el escudo que tenía como papa rechazando expresamente uno nuevo y acuñó para sí mismo el término absolutamente inédito en la historia de la Iglesia de Papa Emérito. Esta situación no tiene precedentes en la historia de la Iglesia. Solo para dar 2 ejemplos, Celestino V, en el mismo momento en que formuló su renuncia descendió del trono, se quitó el anillo, la tiara y el manto, se vistió con la túnica de la congregación monástica que él mismo fundó y se retiró a vivir como ermitaño. Gregorio XII, quien abdicó en 1415, volvió a ser Ángelo Correr y fue reintegrado al colegio cardenalicio. A este respecto Don Cornet señala que Benedicto XVI al hablar en alemán se refería a su gesto con el término Rücktritt e hacerse a un lado, mientras que cuando hablaba sobre la abdicación de otros pontífices, por ejemplo Celestino V, utilizaba el término Abdankung e abdicación. A questo proposito, Don Cornet fa notare che Benedetto XVI, parlando in tedesco, si riferiva al proprio gesto col termine Rücktritt, farsi da parte,
mentre quando parlava dell'abdicazione di altri pontefici, ad esempio Celestino V, usava il termine abdancung, abdicazione. Sono altri elementi che confermano quanto finora detto, e cioè che Benedetto XVI non intendeva abdicare e non ha abdicato. Son otros elementos que confirman lo dicho hasta ahora. Benedicto XVI no tenía intención de abdicar y no ha abdicado. La elección del sumo pontífice está estrictamente regulada en sus líneas generales por el Código de Derecho Canónico y por normas más específicas que actualmente se encuentran en dos documentos, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Papa Juan Pablo II y el Motu Proprio Normas Non Nullas de Papa Benedicto XVI. Analizando estas normas, podemos identificar al menos tres motivos de nulidad en relación con la elección del cardenal Bergoglio. Primero, según el canon 153 párrafo 1 del Código de Derecho Canónico, la sede no estaba vacante ya que Benedicto XVI estaba vivo y no había abdicado válidamente. Segundo, un conjunto de normas de Universi Dominici Gregis establece procedimientos claros que no fueron respetados. Tercero, el principio, Papa Dubius, Papa Nullius, que implica que si hay dudas sobre la legitimidad de la elección de un papa, este no puede ser considerado como tal. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II en 1996, actualizó las reglas para la elección de un nuevo papa tras la muerte o renuncia del anterior, garantizando transparencia y evitando presiones externas sobre los cardenales electores. Los artículos 79 a 82 prohíben a los cardenales prometer votos o tomar decisiones sobre el sucesor en reuniones privadas, y algunas conductas pueden llevar a la excomunión latae sententia. Sin embargo, se ha demostrado que durante el pontificado de Benedicto XVI hubo grupos de presión dentro del colegio cardenalicio, en la inminencia del conclave de 2013, incluso interferencias externas por parte de poderes políticos internacionales. El periodista estadounidense Jonathan Last escribió, el pontificado de Francisco quizás se entienda mejor como un proyecto político. Su elección en el cónclave de 2013 fue, sin que el mundo lo supiera en ese momento, el resultado de una campaña premeditada por 4 cardenales radicales que veían al cardenal Jorge Mario Bergoglio como el vehículo perfecto para la revolución que querían lanzar dentro de la Iglesia. La historia de cómo los cardenales Cormac Murphy O'Connor, Walter Casper, Gottfried de Nils y Karl Lehmann formaron el Team Bergoglio se detalla en la biografía geográfica de Francisco escrita por Austin Iverey. Estos cardenales formaban parte del llamado Grupo de San Galo y habían estado trabajando hacia este objetivo desde el cónclave de 2005. El artículo 76 de Universi Dominici Gregis establece que si la elección se llevó a cabo de manera diferente a lo prescrito, esta es nula e inválida sin necesidad de declaración al respecto. Por lo tanto, dado que la elección del Papa Francisco ocurrió de manera distinta a lo previsto en esta Constitución, es nula e inválida. Existe un elemento adicional proveniente de la tradición canónica que debe considerarse. Se trata del criterio, Papa Dubius, Papa Nullius, Papa Dudoso, Papa Nulo, que parafraseado significa que si hay dudas sobre la legitimidad de la elección de un papa, entonces este no es considerado papa. El cardenal Gianfranco Ghirlanda, profesor emérito de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, escribe, existen casos de Papa Dudoso. Si se trata de una duda positiva e insoluble sobre la legitimidad de la elección, la doctrina afirma que el Papa Dudoso es un Papa nulo, de hecho, nunca ha recibido la potestad, ya que por naturaleza su jurisdicción postula súbditos que deben obedecer, pero nadie está obligado a obedecer a un superior incierto. Tendríamos un Papa sin súbditos. Este criterio se aplica en general a todos los superiores eclesiásticos. Si existe aunque solo sea una duda, y no una certeza, sobre si el superior realmente tiene el cargo que dice tener, no se le debe obediencia. Esto por razones teológicas evidentes. El Evangelio de Jesús es un evangelio de libertad y la obediencia en sentido cristiano encuentra su razón solo en la medida en que la autoridad representa y transmite la voluntad de Dios. Un usurpador nunca podrá hacerlo. Regresando al principio, Papa Dubius, Papa Nullius, he ilustrado las razones que demuestran la invalidez de la elección del cardenal Bergoglio. Otros sacerdotes, teólogos, canonistas, abogados e intelectuales han planteado objeciones similares o diferentes. Es un hecho que la elección del cardenal Bergoglio ha sido cuestionada desde varios frentes y cada una de estas hipótesis no ha recibido refutaciones oficiales. Desde la Santa Sede no ha habido ninguna contradicción a las abundantes argumentaciones presentadas a lo largo de los años, ni siquiera una simple toma de distancia respecto a ellas. En el caso de sacerdotes excomulgados por afirmar que la elección del Papa Francisco no era válida, se declaró la excomunión latae sententia por cisma, pero no parece que se haya demostrado la infundada naturaleza de sus argumentos. Este es un problema porque el Papa Francisco es indudablemente un Papa dudoso, y muchos han cuestionado su elección, por lo tanto, según el criterio, Papa Dubius, Papa Nullius, no debería ser considerado Papa. A mayor razón, no pueden ser excomulgados por cisma aquellos que, al dudar de su elección, se niegan a obedecerle. De hecho, numerosas fuentes de diferentes épocas coinciden en afirmar que no comete un delito de cisma quien se niega a obedecer a un papa dudoso.
El jesuita alemán Franz Xaver Wernz, importante canonista y rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, escribió: no pueden ser considerados cismáticos aquellos que se niegan a obedecer al romano pontífice porque sospechan de su persona o creen que ha sido elegido de manera dudosa debido a rumores difundidos, como ocurrió tras la elección de Urbano V. El cardenal Tommaso de Bio, teólogo y filósofo que también fue prelado general de los dominicanos, escribió: si alguien, por una razón razonable, sospecha de la persona del Papa y rechaza su presencia e incluso su jurisdicción, no comete el delito de cisma ni ningún otro, siempre y cuando esté dispuesto a aceptar al Papa si no fuera sospechoso. El jesuita cardenal Juan de Lugo, en 1583 a 1660, considerado uno de los más grandes teólogos de su tiempo, escribió: no será cismático quien niegue su sumisión al Papa porque duda probablemente sobre su legítima elección o su autoridad. Padre Ignacio Stahl, autor de una obra sobre derecho canónico centrada en el trato con los cismáticos, analizó: no hay cisma si se rechaza la obediencia porque se sospecha sobre la persona del Papa o sobre la validez de su elección. Algunos han invocado el principio de adhesión pacífica y universal de la Iglesia para defender la validez de la elección del Papa Francisco. Aunque no esté codificado como norma jurídica, este concepto ha sido desarrollado en eclesiología. Se basa en el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia y se refiere a la legitimación de un Papa a través de la aceptación pacífica y universal por parte del conjunto de la Iglesia. Hay al menos dos argumentos que contrastan con la aplicación de este principio en el caso que estamos tratando. 1. Como demuestra el abogado Ferro Canale, este principio, que no es norma jurídica, está en conflicto con el derecho canónico. El abogado Ferro Canale ilustra dos casos en los cuales el derecho prevé elecciones papales nulas e inválidas incluso con adhesión universal. También la historia muestra cómo la adhesión universal no siempre ha sido garantía de veracidad del Papa. Existe el caso del antipapa Juan XXIII, cuyo nombre permaneció en el anuario pontificio durante 500 años antes de ser eliminado. 2. Incluso si se considera válido el principio, no sería aplicable al caso que estamos enfrentando porque presupone una profunda comunión y consenso dentro de la propia Iglesia, elementos actualmente afectados por numerosas voces discordantes y persistentes en el tiempo, aunque sean minoritarias. Por lo tanto, no se puede hablar de un consenso pacífico y universal. Además, es importante considerar que el debate sobre la validez de la elección del cardenal Bergoglio ha estado sujeto a censura mediática y eclesiástica. Los fieles, privados de información completa, no pueden haber expresado una aceptación plenamente informada. También podría condicionarse la adhesión de los cardenales por chantaje o temor. De hecho, varios eclesiásticos que han osado expresar opiniones divergentes respecto a las posiciones doctrinales de Bergoglio han sufrido destituciones rápidas e inexplicables. En todos los casos aquí tratados, la consecuencia es que Bergoglio no es papa, nunca ha sido papa y no tiene ningún derecho como pontífice. La sede de Pedro está vacante desde el 31 de diciembre de 2022, aunque esto no ha sido declarado oficialmente y el llamado Papa Francisco es por lo tanto un antipapa y habría incurrido en excomunión *latae sententia*. Dado que Bergoglio y al menos parte del colegio cardenalicio siempre han sido conscientes de la invalidez de su elección, tampoco se puede presumir buena fe, necesaria para invocar el principio de suplencia. Y por lo tanto todos los actos realizados por Bergoglio desde su elección son nulos, en particular subrayo que no es válida la creación de cardenales. Recuerdo también que durante una sede impedida, desde 2013 hasta la muerte de Benedicto XVI, o durante una sede vacante, desde la muerte de Benedicto XVI hasta hoy, el colegio cardinalicio, las congregaciones o los dicasterios solo pueden ocuparse de asuntos ordinarios y urgentes sin tomar decisiones que puedan considerarse innovaciones o modificaciones significativas en la vida de la Iglesia. Esto según lo estipulado por el canon 335 del Código de Derecho Canónico que dice: mientras esté vacante o totalmente impedida la sede romana, nada debe modificarse en el gobierno de la Iglesia universal, más bien deben observarse las leyes especiales emitidas para tales circunstancias. Hablaremos más adelante sobre la sede impedida durante Benedicto XVI. Esta situación también sienta las bases para una sucesión antipapal porque un conclave al cual participen pseudocardinales nombrados por Bergoglio sería nulo e inválido según *Universi Dominici Gregis número 33. Según este documento, solo los cardenales válidamente creados pueden elegir al Papa. Después de examinar por qué la elección del cardenal Bergoglio no puede considerarse válida, es crucial explorar las motivaciones que llevaron a Benedicto XVI a una renuncia sin efectos jurídicos. Esto también para disipar cualquier sospecha o juicio negativo sobre él. ¿Qué llevó a Benedicto XVI a emitir una declaración sin efectos jurídicos? Hemos examinado hasta ahora, desde el punto de vista canónico, los numerosos elementos que han afectado la validez de la elección del cardenal Bergoglio. Comprendimos que el principal punto es la ausencia de efectos jurídicos de la renuncia de Benedicto XVI. También entendimos que Benedicto XVI no pudo haber producido inconscientemente una declaración tan anómala, debe haber sido un gesto intencionado. Entonces, ¿por qué lo hizo?
Para una visión amplia y documentada de la situación en la que se encontraba Benedicto XVI al momento de la declaración, remito a los análisis realizados por autores como Antonio Souchi, Estefanía Acosta y Andrea Cionzi. En resumen, estos contribuyen a explicar la presión ejercida por los poderes globalistas sobre la Iglesia Católica. Estos grupos de poder buscan crear un mundo cada vez más unipolar e ideologizado, basado en la globalización económica y cultural, donde las soberanías nacionales se reducen y el poder Sichenel se canaliza bajo el control de estructuras supranacionales. La Iglesia Católica representa un obstáculo significativo para estos objetivos por varias razones. En primer lugar, al ofrecer a Jesucristo a las almas, genera individuos libres que no se someten a ninguna ideología o estructura, excepto a Dios. Esta promoción de la verdad y la auténtica libertad humana la convierte en enemiga eterna de los poderes mundanos. Además, promueve valores tradicionales, especialmente en temas familiares y morales, que están en conflicto con las tendencias globalistas. La Iglesia defiende la dignidad de la persona, cada vez más amenazada por ideologías radicales, denuncia el progreso desmedido que produce una mercantilización del ser humano y se opone a prácticas como el aborto y la eutanasia, que los poderes globalistas buscan legitimar a nivel mundial. Desde hace tiempo, estos poderes han comenzado una batalla contra la Iglesia Católica para eliminar el freno que ésta representa para sus objetivos. Las presiones sufridas por Benedicto XVI fueron tales que lo hicieron incapaz de gobernar efectivamente la Iglesia debido a divisiones internas y resistencias a su autoridad. Algunos incluso han hipotetizado situaciones de chantaje, aunque no podemos tener certeza al respecto. Esta reconstrucción ofrece solo un resumen extremo de eventos complejos. Pero profundicemos ahora en lo que lógicamente podría ser la motivación que obligó al Papa a actuar como lo hizo. Una de las estrategias utilizadas por los poderes globalistas para orientar a la Iglesia hacia posiciones más conciliantes con su agenda ha sido asegurarse el apoyo de muchos altos prelados dentro de la jerarquía eclesiástica. Esto también se ha logrado mediante infiltraciones masónicas dentro de la Iglesia. La masonería siempre ha buscado subvertir a la Iglesia Católica, moldeándola según su propio espíritu gnóstico y durante casi 2 siglos ha trabajado en secreto para colocar en el sillón de Pedro un candidato favorable a su agenda. Concentremos nuestra atención en este aspecto. Como ya mencionamos, las leyes de la Iglesia, específicamente la Constitución Apostólica *Universi Dominici Gregis *, establecen que una elección papal diseñada mediante acuerdos o promesas de votos es nula e inválida. Por lo tanto, una elección manipulada por grupos de poder externos o internos a la Iglesia sería nula e inválida y resultaría en un antipapa. Pero si esto ocurriera, ¿quién podría descubrirlo? Con alta probabilidad, todo el orbe católico aceptaría al nuevo papa como válidamente elegido. Tengamos en cuenta esta perspectiva y volvamos a los hechos relacionados con la declaratio. Si el Papa Benedicto XVI no hubiera pronunciado esa declaración en febrero de 2013, tras su muerte se habría convocado un conclave regular. En cambio, al ser ineficaz como acto de renuncia al papado, ha creado las condiciones para un conclave inválido. Consideremos que en circunstancias normales un acto así tendría graves repercusiones morales para quien lo lleva a cabo. De hecho, si bien Benedicto XVI actuó temiendo que tras su muerte fuera elegido un pontífice con ideas heterodoxas, no podría haber hecho lo que hizo sin faltar gravemente a su fe contra el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia. Esto se debe a que incluso si hubiera un candidato con ideas heterodoxas, tras una elección válida recibiría la gracia del Estado y la asistencia del Espíritu Santo, por lo tanto, no podría profesar herejías. Un ejemplo significativo es el Papa Pío II, quien tras su elección abjuró las ideas no ortodoxas que había profesado en su juventud. Dado que no podemos dudar de la fe de Benedicto XVI en el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia, la lógica nos lleva a concluir que él tenía información que le daba certeza sobre que la elección de su sucesor sería nula e inválida debido a violaciones a las normas de *Universi Dominici Gregis *. Además, debemos suponer que se encontró en una situación donde sería imposible demostrar o conocer dicha invalidez posteriormente. Hoy sabemos que los cardenales del llamado Grupo de San Gallo trabajaron activamente para hacer elegir a su candidato. Conociendo muchas dinámicas internas del colegio cardenalicio y habiendo asistido al conclave del 2005, no es difícil pensar que Benedicto XVI descubrió esta realidad mucho antes que nosotros. El Papa se encontró entonces ante una disyuntiva: permitir que tras su muerte fuera elegido secretamente un antipapa o intentar una estrategia para frustrar los planes de los enemigos de la Iglesia formulando una declaración sin efectos jurídicos. Cabe señalar que un conclave inválido, incluso después de la declaratio, habría sido evitable. Los cardenales que notaron las anomalías mencionadas por ejemplo aquellos que permitieron manipulaciones en sus traducciones, podrían haber planteado inmediatamente el asunto e impedir convocar un conclave. Esto no sucedió, por lo tanto es importante señalar que la responsabilidad real por lo ocurrido no recae sobre Benedicto XVI sino principalmente sobre quienes entendieron y guardaron silencio maliciosamente. La estrategia de Benedicto le permitió mantener el munus, sin tener más el magisterium, una condición que para un papa solo puede ocurrir en una situación jurídicamente conocida como sede impedida, según el canon 412 del Código de Derecho Canónico. De hecho, cuando los cardenales convocaron el conclave, ilegítimo porque el papa estaba vivo y no había abdicado, pusieron a Benedicto XVI en sede impedida. Durante más de 10 años permaneció en esta condición, durante los cuales ofreció indicios a los fieles y al clero bien intencionados para reconocer la invalidez de la elección de Bergoglio. A la luz de esto se comprenden mejor sus decisiones llamativas
iniciativas como adoptar el título Papa Emérito y mantener el hábito blanco, así como el título Su Santidad Benedicto XVI, su escudo papal. A raíz de la Declaratio y durante mucho tiempo hubo debates sobre el tema de los dos papas. Cuando se le preguntaba sobre esto, Benedicto XVI siempre respondía, el papa es uno solo, sin especificar cuál de los dos era, Cielo o Bergoglio. Este es un ejemplo típico entre muchos mensajes enviados por Benedicto XVI después de la Declaratio, confirma su estado en sede impedida, es decir, no libre para comunicar la verdad sobre su pensamiento. Al examinar sus respuestas en diversas entrevistas podemos observar, gracias al valioso análisis de Andrea Cionzi, el uso de una técnica conocida en manuales morales como restricción mental amplia, es decir, omitir detalles o usar expresiones susceptibles a interpretaciones diversas tanto por quien las pronuncia como por quien las escucha. Esto permite no mentir en circunstancias serias e importantes, pero también no revelar secretos o decir cosas cuyas consecuencias serían graves. Cito un ejemplo que debería demostrar por sí solo la imposibilidad para Benedicto XVI de explicar explícitamente su gesto. Al periodista Andrea Tornielli, que le preguntó por qué continuaba usando la sotana blanca y haciéndose llamar Su Santidad Benedicto XVI, respondió, el mantenimiento del hábito blanco y del nombre Benedetto es algo simplemente práctico. En el momento de mi renuncia no había otros vestidos disponibles. Nadie puede pensar que esta sea realmente la razón. La explicación debe ser otra y no se entendería por qué eludirla con una respuesta paradójica, si no es por falta de libertad para hacerlo. Es claro que el caso de Benedicto XVI difiere del de los pontífices del pasado, materialmente imposibilitados para comunicarse. Benedicto XVI tuvo que defenderse de enemigos subrepticios y ocultos dentro de la misma Iglesia, no fue visiblemente exiliado o encarcelado, pero, de hecho, estaba privado de la libertad para expresarse claramente, también debido a la manipulación mediática que privilegiaba las críticas en su contra y su magisterio, oscureciendo sistemáticamente las noticias y los argumentos a su favor. Por eso muchos de ustedes nunca han oído hablar de la sede impedida de Benedicto XVI, a pesar de la cantidad de documentación producida sobre el tema. La franja gnóstica dentro de la Iglesia ha comenzado a manifestar cada vez más claramente su programa subversivo después del conclave de 2013. Lo que no era evidente entonces lo es hoy, a 11 años de distancia. Los poderes globalistas están logrando su objetivo, con la colusión de Bergoglio y sus colaboradores, quienes han mestizado la enseñanza de la verdadera doctrina y la defensa de los valores no negociables, con el pluralismo religioso, el compromiso con el mundo, el ecologismo, el inmigracionismo, etc. Gracias a esto, todos los amantes de la verdad han comenzado a comprender la existencia y la naturaleza de esta corriente enemiga de Cristo que desde hace tiempo se ha infiltrado en su Iglesia. Inmediatamente después de la declaración de Benedicto XVI hubo una voluntad por parte de muchos altos prelados y los medios en general de hacer pasar las palabras del Papa Benedicto como una verdadera abdicación al papado. Para dar un solo ejemplo, mostraré cómo las traducciones oficiales de la Declaratio publicadas por la Santa Sede han sido manipuladas con respecto al original en latín para hacerlas parecer un acto válido de abdicación. El Papa Benedicto XVI escribió y pronunció la Declaratio en latín. Posteriormente, las oficinas competentes del Vaticano realizaron las traducciones a varios idiomas nacionales. En estas traducciones podemos notar dos tipos de anomalías. En muchos idiomas europeos, se ocultó la distinción entre munus y ministerium, traduciendo ambos términos con una misma palabra que significa servicio. En la traducción alemana, la manipulación es aún más evidente. De hecho, munus y ministerium, aunque correctamente traducidos como Amt y Dienst, fueron intercambiados. La declaración en alemán fue manipulada para que pareciera una renuncia regular al munus petrino e Amt, de acuerdo con el canon 332 párrafo 2. Además, es interesante notar que para la publicación de la declaración en la Sacta Apostolicae Sedis, el boletín oficial del Vaticano, se acuñó un título que la hace parecer una abdicación válida. De Mulieris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri Abdicatione, acerca de la renuncia al munus del obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Han pasado 11 años desde la supuesta renuncia de Benedicto XVI y casi 2 años desde su muerte, y sin embargo, a pesar del revuelo causado por las serias dudas sobre la legitimidad del nombramiento papal de Francisco, ninguna voz oficial se ha pronunciado aún. La falta de una posición oficial de la Iglesia es aún más preocupante si se considera la gravedad del contexto en el que este papado está ejerciendo su ministerio. Un contexto en el que flota la duda sobre su validez efectiva. ¿Cómo puede la Iglesia descuidar la resolución de cualquier controversia posible sobre la legitimidad del papado de Francisco, como si ignorara que la duda sobre su elección legítima se traduce, inevitablemente, en la nulidad efectiva de su mandato? Si bien es derecho y deber de los fieles de todo rango denunciar la situación, corresponde a los cardenales denunciarla oficialmente y rectificarla, según lo dispuesto en el artículo 3 de Universi Dominici Gregis, que dice, establezco además, que el colegio cardenalicio no pueda disponer nada sobre los derechos de la sede apostólica y de la Iglesia romana, y tanto menos permitir que algunos de ellos vengan menguados, directa o indirectamente, aunque fuera con el fin de solucionar divergencias, o de perseguir acciones perpetradas contra los mismos derechos después de la muerte o la renuncia válida del pontífice. Todos los cardenales tengan sumo cuidado en defender tales derechos. Los cardenales tienen el deber de hacer respetar los derechos de la sede apostólica, no pueden disponer de ellos a su antojo, ni dejarlos caer, ni siquiera para evitar un cisma. Por lo tanto, si un antipapa está sentado en el trono petrino, el colegio cardenalicio debe intervenir. En cuanto a la elección del papa, las nuevas normas establecen que es responsabilidad exclusiva del colegio cardenalicio, como dice el artículo 33 de Universi Dominici Gregis. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, queda absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder civil de cualquier orden o grado. He demostrado ampliamente que la elección del cardenal Bergoglio como pontífice nunca ocurrió por una serie de motivos canónicos.
Este hecho jurídico tiene repercusiones teológicas. En ausencia de una elección válida, la consiguiente falta de investidura divina significa que a Bergoglio le falta la asistencia del Espíritu Santo. Si él fuera papa, estaría asistido por el Espíritu Santo, como cada romano pontífice, no solo cuando se pronuncia ex cátedra, sino también en su magisterio ordinario. Un papa canónicamente elegido no podría ser persistentemente hereje, ya que esto contradiría el dogma de la infalibilidad papal. Veremos algunas de las herejías, las más evidentes, en las que ha caído Bergoglio después de su elección y sobre las cuales no parece haber cambiado su postura. Este breve recorrido es suficiente para comprender cuán terribles son las consecuencias para toda la Iglesia debido a la usurpación del sillón de Pedro. El 19 de marzo de 2016 se publicó la exhortación apostólica Astro Emouris Luticias. De manera engañosa, el documento afirma que no es más posible decir que todos aquellos que se encuentran en alguna situación denominada irregular viven en estado de pecado mortal, privados de gracia santificante, número 301. Veladamente en la exhortación y explícitamente en intervenciones aclaratorias posteriores, Bergoglio llega a afirmar que los divorciados que viven en una nueva unión pueden ser absueltos y recibir la Eucaristía, incluso sin vivir en continencia, es decir, persistiendo en la práctica del adulterio. Esto es explícitamente contrario a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. En más de una ocasión, Bergoglio ha promovido el pluralismo religioso. El 4 de febrero de 2019, Bergoglio y Ahmad Al-Tayeb, el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, firmaron conjuntamente una declaración titulada sobre la fraternidad humana, en la que afirman: el pluralismo y las diversidades de religión, color, sexo, raza y lengua son una sabia voluntad divina, con la cual Dios ha creado a los seres humanos. Esta sabiduría divina es el origen del derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferentes. El 13 de septiembre de 2024, durante un encuentro con jóvenes en Singapur, Bergoglio dijo: una de las cosas que más me ha impresionado de ustedes jóvenes aquí es la capacidad del diálogo interreligioso. Y esto es muy importante, porque si ustedes comienzan a pelear, mi religión es más importante que la tuya, la mía es la verdadera, la tuya no es verdadera. ¿A dónde nos lleva todo esto? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Para hacer una comparación, son como diferentes lenguas, diferentes idiomas para llegar allí. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Hay un solo Dios y nosotros somos idiomas, caminos, lenguas para llegar a Dios. Algunos son sijes, algunos musulmanes, algunos hindúes, algunos cristianos, pero son diferentes caminos. Durante su reciente viaje a Asia, en Yakarta, Indonesia, Bergoglio impartió una bendición, válida para todas las religiones, sin invocar a la Santísima Trinidad y sin hacer el signo de la cruz. Es herético afirmar que Dios quiera positivamente el pluralismo y la diversidad de las religiones tanto cristianas como no cristianas. A este respecto cito algunas fuentes seguras que muestran cómo el pluralismo es contrario a la doctrina de la Iglesia. En la declaración Codominus Yasasco de la Congregación para la Doctrina de la Fe se señala que el anuncio misionero perenne de la Iglesia está hoy en peligro por teorías relativistas que buscan justificar el pluralismo religioso no solo de facto sino también de jure. En la encíclica Asco Redemptoris Missio de Juan Pablo II se afirma que los hombres no pueden entrar en comunión con Dios sino a través de Jesús bajo la acción del Espíritu, esta mediación única y universal. Lejos de ser un obstáculo en el camino hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia. Aun cuando no se excluyan mediaciones parciales, de cualquier tipo y orden, estas, sin embargo, cobran significado y valor únicamente por la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias. De un discurso de Juan Pablo II, por consiguiente, es erróneo considerar a la Iglesia como un camino de salvación al lado de los que constituyen otras religiones, las cuales serían complementarias con respecto a la Iglesia, encaminándose juntamente con ella hacia el reino escatológico de Dios. Así pues, se ha de excluir cierta mentalidad de indiferentismo, marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que a una religión vale la otra, a Redemptoris Missio, número 36. Es interesante señalar que, hace apenas unos días, el 16 de septiembre de 2024, el arzobispo emérito de Filadelfia, Chapet, escribió un artículo titulado El Papa y las otras religiones, en el que criticaba las declaraciones hechas a los jóvenes en Singapur. Chapet señaló que, si bien todas las religiones expresan la búsqueda de Dios, solo Jesucristo es el camino hacia la salvación, como lo afirma claramente la doctrina católica. También enfatizó que la tarea del pontífice es enseñar la fe de manera clara, ya que comentarios vagos o imprecisos pueden generar confusión entre los fieles. En varias ocasiones, Bergoglio ha afirmado que el sacerdote siempre debe conceder la absolución, incluso cuando el penitente no tiene intención de arrepentirse. Pero esto contradice la enseñanza de la Iglesia sobre el sacramento de la penitencia, que requiere el arrepentimiento del penitente, como lo afirma el canon 987 del Código de Derecho Canónico y el número 1451 del Catecismo de la Iglesia Católica. El 10 de diciembre de 2022, durante un encuentro con seminaristas en Barcelona, Bergoglio afirmó que, aunque no se vea un propósito de enmienda, siempre se debe perdonar, en ningún caso se puede negar la absolución, pues de lo contrario el sacerdote se convertiría en instrumento de un juicio malvado, injusto y moralista. El 18 de mayo de 2024, en la Basílica de San Sino en Verona, hablando a sacerdotes y consagrados sobre el sacramento de la penitencia, afirmó: por favor, perdonad todo, perdonad todo. Y cuando la gente venga a confesarse, no vayáis allí a indagar, pero, ¿cómo? Nada. Por favor, que no sea una sesión de tortura. Por favor, perdonad todo. Todo. Y perdonad sin hacer sufrir, perdonad abriendo el corazón a la esperanza. El 24 de septiembre de 2024, al encontrarse con los jesuitas en Timor-Este, reiteró nuevamente que se debe perdonar siempre, añadiendo: confieso que en 53 años de sacerdocio no he rechazado nunca una absolución, aunque fuera incompleta. En varias ocasiones, Bergoglio ha promovido o participado en cultos paganos de la Madre Tierra.
El 7 de octubre de 2019, día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en la apertura del Sínodo sobre la Amazonía, Bergoglio, junto con algunos cardenales y obispos, llevó en procesión a la Basílica de San Pedro una estatua de madera que representaba a la divinidad pagana de la Madre Tierra llamada Pachamama. Se realizó un verdadero acto de culto idolátrico que condujo a la profanación de la Basílica de San Pedro. Ya el 4 de octubre de 2019, en la víspera de la apertura del Sínodo, el ídolo Pachamama había hecho su aparición en los jardines vaticanos durante una ceremonia, oficiada, por laicos de origen andino a la que asistieron Bergoglio, cardenales y obispos. En esa ocasión, Bergoglio bendijo la estatua de Pachamama y la recibió como regalo. Las imágenes del evento muestran a religiosos y religiosas postrándose con la cara en tierra ante el ídolo. Durante su viaje a Canadá, el 27 de julio de 2022, Bergoglio participó en un rito espiritista durante el cual un chamán indígena pidió a los participantes, y además de Bergoglio también estaban presentes varios cardenales y obispos, que formaran espiritualmente un círculo y visualizaran el fuego sagrado mientras se honraba a la tierra, al viento y al fuego. Durante el rito, el chamán pidió a los participantes que pusieran una mano sobre el corazón y evocó un demonio con estas palabras: le pido a la abuela occidental que nos dé acceso al círculo sagrado de los espíritus para que puedan estar con nosotros, así podremos estar unidos y más fuertes juntos. Almohadilla, 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 fiducia supplicans. El 18 de diciembre de 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó la declaración *fiducia supplicans* sobre el sentido pastoral de las bendiciones. El documento afirma lo siguiente: se puede comprender la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo. En particular, el documento manipula el sentido de la bendición para que ésta pueda ser concedida también a parejas homosexuales o irregulares. Pero, como explica el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, bendecir a estas personas como pertenecientes a parejas del mismo sexo significa aprobar sus uniones, aunque no sean equiparadas al matrimonio. Se trata por lo tanto de una doctrina contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica, su aceptación, aunque no sea directamente herética, conduce lógicamente a herejía. Alrededor de 20 conferencias episcopales y otros tantos obispos diocesanos y grupos sacerdotales no han aceptado este documento. Este hecho denota una grave contradicción porque a quien se considera válidamente elegido como papa siempre se le debe obediencia incluso en su magisterio ordinario. Otras cuestiones graves. Los 3 puntos que estoy a punto de leer no constituyen herejía, pero son datos muy graves a tener en cuenta. En 2018, Bergoglio ha estipulado un acuerdo que permite al gobierno chino elegir a los obispos católicos en el país. Además, ha ordenado a varios obispos católicos fieles a Roma ceder sus diócesis a obispos nombrados por el Estado. Este acuerdo fue renovado en 2020 y nuevamente en 2022. Bergoglio ha promovido repetidamente la inoculación de sueros experimentales, calificándolo como un acto de amor, sin plantear problemas morales sobre el uso en el proceso de prueba y producción de células provenientes de líneas celulares obtenidas de fetos humanos abortados voluntariamente, pisoteando la libertad de conciencia de los fieles, incluso en relación con la posible peligrosidad de tales remedios. En julio de 2021, Bergoglio publicó el motu proprio Traditions Custodes, que introducía limitaciones para la celebración de la Santa Misa según el misal del 1962. Al hacerlo, además de interrumpir la reforma de la reforma litúrgica, deseada e iniciada por Benedicto XVI, también ha renegado esa hermenéutica de la continuidad, que tanto le importaba. En la posterior carta apostólica Desiderio Desideravi, rechazó cualquier intento de volver a formas rituales preconciliarias, subrayando lo ya afirmado con Traditions Custodes, es decir, que los libros litúrgicos reformados son la única expresión de la lex orandi del rito romano. No es este el lugar para un análisis de la reforma litúrgica postconciliar, remito a mi libro El Sacrificio Perfecto o para una exposición de las posiciones de Benedicto XVI sobre la hermenéutica de la continuidad. ¿Qué tanto le importaba a él? En la posterior carta apostólica Desiderio Desideravi, rechazó cualquier intento de volver a formas rituales preconciliares, subrayando lo que ya se había afirmado con Traditionis Custodes, es decir, que los libros litúrgicos reformados son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Este no es el lugar para un análisis de la reforma litúrgica postconciliar, y remito a mi libro El Sacrificio Perfecto o para una exposición de las posiciones de Benedicto XVI sobre la hermenéutica de la continuidad y la reforma de la Reforma. 83. Simplemente notaré aquí que Benedicto XVI, con el motu proprio Summorum Pontificum y la promoción de la forma extraordinaria del rito romano, buscó corregir la deriva litúrgica que se había extendido después del concilio y que no reflejaba en absoluto sus intenciones. 84. Según el conocido adagio lex orandi, lex credendi, cualquier alteración de la liturgia sagrada inevitablemente tiene repercusiones en la fe del pueblo. Las acciones de Benedicto XVI estaban dirigidas a restaurar el sentido de lo sagrado, que las interpretaciones erróneas de la reforma litúrgica habían gradualmente despojado del rito. Podría ser interesante notar, en este sentido, un precedente histórico. Inglaterra en el siglo XVI, en menos de 50 años, pasó de ser una nación fervientemente católica a una anglicana. Una transformación tan rápida y efectiva no ocurrió a través de un esfuerzo de catequesis o predicación. Fue logrado por Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, mediante la simple redacción e imposición del Book of Common Prayer, el conjunto de ritos de la Iglesia anglicana, que reemplazó a los libros litúrgicos católicos. Cranmer sabía que, al transformar la liturgia, lograría cambiar la fe del pueblo, y así fue. Concluyo este excursus reafirmando que Bergoglio está visiblemente trabajando para socavar la fe católica desde sus raíces. Esto es posible porque él no es papa, por lo tanto carece del munus petrino, es decir, de investidura divina, y por ende también carece del auxilio del Espíritu Santo. Análisis sobre la situación actual. Ahora deseo aclarar las 3 posiciones que se pueden adoptar respecto a la situación creada con la muerte del último Papa Benedicto XVI. La posición bergogliana y legitimista corresponden a este perfil. Los fieles que no son conscientes del antipapado y han estado impedidos primero y ahora vacante, actúan por ignorancia creyendo erróneamente que Bergoglio es papa. Quiero subrayar aquí que existe también una forma culpable de ignorancia.
He observado, y continúo observando, muchas personas incluyendo sacerdotes que no se informan adecuadamente, ellos adhieren al pensamiento dominante sin conocer las fuentes. Dentro del grupo bergogliano, también están aquellos fieles que reconocen crisis dentro de la Iglesia y las herejías manifiestas de Bergoglio, o lo cuestionan y desobedecen pero por diversos motivos aún lo consideran válidamente elegido. La posición de la sede vacante no declarada corresponden a este perfil los fieles que reconocen al Papa Benedicto XVI como el último Papa y que reconocen que después de su muerte se instauró la sede vacante, conforme al Código de Derecho Canónico. Es la posición que sostengo y defiendo. La posición sedevacantista tradicionalista corresponden a este perfil los fieles que reconocen la crisis de la Iglesia y las herejías manifiestas de Bergoglio. Ellos lo cuestionan, le desobedecen y no lo consideran válidamente elegido, pero cometen el grave error de no considerar verdaderos papas ni siquiera a los pontífices elegidos después de Pío XII. Mi posición. A pesar de renovar mi estima hacia el sodalicio sacerdotal mariano, deseo informarles que no he solicitado ser parte de él. Esta decisión ha sido tomada en conciencia por razones personales y no está motivada por hostilidad. Por lo tanto, les pido que no utilicen este hecho como pretexto para fomentar divisiones entre sacerdotes. Lo que ya une a todos los sacerdotes que han elegido la verdad por encima de todo es la fidelidad a Jesucristo y a su Iglesia. Es el quien, hablando a nuestros corazones sacerdotales, nos hace comprender dónde y cómo quiere que operemos, guiándonos con su amor providente. Esta es en síntesis mi posición. Afirmo que Bergoglio no es el Papa, es decir, no ha recibido la investidura divina, emunus, sino que ejerce solo y legítimamente el ministerio, ministerium, pudiéndose por lo tanto calificar como usurpador del trono petrinum. Afirmo que Bergoglio ha caído en diversas herejías según lo que he demostrado anteriormente. Reitero, no pretendo afirmar que Bergoglio no sea Papa porque es hereje, o que deba ser depuesto porque es hereje. Afirmo que él nunca ha sido Papa por lo demostrado en la primera parte de mi discurso, Benedicto XVI nunca se ha dimitido, por lo tanto el conclave posterior fue nulo e inválido. El hecho de que haya caído en herejía es, más bien, la prueba de la invalidez de su elección. De hecho, nunca podría un Papa canónicamente elegido ser hereje, porque ello contradiría el dogma de la infalibilidad papal. Por lo tanto, espero, orando y sufriendo como nos enseñó el Papa Benedicto XVI, que los cardenales creados antes de 2013, excluyendo a los pseudocardinales nombrados por Bergoglio, intervengan para proteger debidamente los derechos de la sede apostólica, y como se indica en el art. 3 de Universi Dominici Gregis. Reconociendo la falta de abdicación del Papa Benedicto XVI. Declarando la muerte del Papa ocurrida el 31 de diciembre de 2022. Y procediendo a la inmediata convocatoria del conclave para la elección de un nuevo pontífice legítimo. Dado que el art. 3 de Universi Dominici Gregis otorga a los cardenales el poder deber de intervenir para proteger los derechos de la sede apostólica, en caso de impedimento o ocupación de la sede pueden y deben intervenir. Reconozco esto como el único camino viable para solucionar la situación. El 6 de junio de 2024 se presentó ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, por parte de Andrea Chonchi y su equipo de abogados, la solicitud para el reconocimiento de la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI. A pesar de haber pasado varios meses, el tribunal aún no ha dado respuesta sobre una cuestión tan central como es la validez de la elección de un pontífice. Esto es muy grave. Este silencio corrobora la sospecha de que no se desea abordar el asunto porque enfrentarlo significaría tener que admitir que nos encontramos ante un caso gravísimo. Espero que pronto se examine la solicitud presentada y se le dé respuesta adecuada, comenzando lo más pronto posible los procedimientos para restablecer la justicia en la cúspide de la Iglesia, persiguiendo a los culpables, restableciendo a aquellos que han sido injustamente perseguidos y sobre todo convocando un conclave válido para elegir al sucesor del Papa Benedicto XVI. Regreso brevemente al tema de la concomitancia de dos papas, recordando que, en la historia de la Iglesia, ha ocurrido muchas veces que hubo dos papas. Sin embargo, cada vez que esta situación se ha presentado, solo uno era el legítimo pontífice, mientras que el otro fue elegido inválidamente, es decir, era un antipapa. Esto nos enseña la historia de la Iglesia, que debe ser nuestra maestra en esta difícil situación. La verdad siempre ha triunfado en el pasado, y debemos orar y actuar para que triunfe también hoy. El Papa Benedicto XVI ha trazado para nosotros un único camino para conducirnos a las manos seguras de un Papa válidamente elegido, y este es el camino que debemos seguir, sin dudas de fe y sin caer en la tentación del desánimo o de atajos. No las leyes de los hombres, sino las leyes de la Iglesia, que es esposa de Cristo, nos obligan a creer, orar y sufrir por la solución canónica de esta crisis. Los cardenales intervendrán y abrirán un camino para un conclave válido, conforme a las normas de Universi Dominici Gregis. Esto significa confiar en Dios y en el Espíritu Santo que asiste a la Iglesia. Cualquier otro camino hoy no es transitable, porque es ajeno a las normas ahora vigentes promulgadas por los últimos papas. En una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, es posible que surja la tentación de eludir las normas, pero resulta reflexivo que precisamente los dos últimos pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, intervinieron para vincular a la Iglesia a una única modalidad de elección, aquella por escrutinio por parte de los cardenales electores, excluyendo explícitamente las posibles alternativas del pasado. Cabe señalar que Benedicto XVI realizó las últimas modificaciones a las normas incluso el 22 de febrero de 2013, por lo tanto con pleno conocimiento de la situación en curso, y no modificó este punto. Aunque el conclave es una institución eclesiástica y no divina, en el momento en que el Santo Padre, máxima autoridad de la Iglesia, legisla en este sentido, la norma se vuelve vinculante y nadie puede modificarla en ausencia de un Papa reinante. A ustedes que me están escuchando no les pido que me crean por confianza, nunca lo haría sobre una cuestión tan grave.
Como siempre he hecho hasta aquí, les pido que verifiquen todo lo que les he dicho. Solo tendrán que descargar el texto de esta homilía, e encontrarán el enlace en la descripción del vídeo y publicado en mis perfiles sociales. Verán que todo lo que les he dicho está acompañado de 100 notas al pie y una bibliografía donde cito más de 90 fuentes sobre las cuales se basa mi decisión. Podrán consultarlas directamente para verificar y profundizar lo que les estoy presentando. Un comentario teológico. Después de haber expuesto mi posición respecto a la crisis actual, es importante ahora profundizar las raíces teológicas de esta situación para comprender mejor las implicaciones doctrinales, eclesiales y espirituales que se derivan. La remoción del catecon. El término catecon proviene del griego y significa el que retiene. En la teología católica se entiende como la fuerza o entidad que retiene el avance del anticristo y de la iniquidad. A menudo se ha identificado con el papado, considerado como la única realidad que tiene el poder para detener el avance del el hombre de la iniquidad, interpretado por San Agustín y San Ireneo de León como el anticristo. El Papa Benedicto XVI resulta ser el culmen de la esencia catecóntica que cada papa ha representado a lo largo de la historia de la Iglesia. Efectivamente, Benedicto, durante los años de su pontificado ordinario, con su magisterio desempeñó el papel de catecon frente al mundo y su pensamiento relativista y anticristiano, como lo hicieron todos los demás papas antes que él. Pero con su declaratio actuó de manera completamente nueva para la salvación del papado y de la Iglesia. Como papa impedido, resultó ser el catecon eminentemente frente al pensamiento subversivo y fuertemente neomodernista interno a la Iglesia. Él aseguró el papado y por ende a la Iglesia, Eubi Petrus, Ibi Clicie, decía San Ambrosio, e impidió que se instaurara una línea antipapal difícilmente reconocible, como he explicado anteriormente. Con la muerte del Papa Benedicto, la remoción del catecon ha hecho emerger sin más frenos una realidad que desde hace tiempo tramaba en las sombras y condicionaba, podría decir mejor, saboteaba, las decisiones de la Iglesia, pero que hasta ahora nunca había tenido ocasión de mostrarse tan abiertamente. Un problema eclesiológico. La impresión que se percibe al escuchar diversas voces del mundo católico es que, quitando a Bergoglio se quita el problema. Sin embargo, no basta con quitar a Bergoglio, porque él es el punto culminante de un proceso largo y silencioso dentro de la Iglesia, manifestado más visiblemente a principios del siglo XX con el modernismo. Con el tiempo, dentro de la Iglesia se ha ido desarrollando una fronda revolucionaria con un espíritu gnóstico, esta ha tomado cada vez más cuerpo y poder, rechazando efectivamente a Jesucristo, la recta doctrina, los mandamientos, la moralidad y la sagrada liturgia. Como ya se mencionó anteriormente, hay razones fundadas para creer que detrás de estos proyectos se oculta la mano de la masonería, que desde hace mucho tiempo opera infiltrando a la Iglesia con sus afiliados. No estoy hablando aquí sobre lo que teológicamente se afirma desde los primeros siglos del cristianismo, es decir, que la Iglesia, la esposa de Cristo, es santa aunque esté compuesta por pecadores. Lo que vemos hoy es otra cosa. Dentro de la Iglesia fiel a Cristo se ha infiltrado una entidad extraña y enemiga de Jesucristo. Está formada por individuos o grupos que quieren parecer cristianos pero cuyo corazón y cuyas acciones son contrarias a Cristo y a su voluntad. Ellos distorsionan la doctrina y corrompen la fe. De ellos San Agustín diría que pertenecen a la civitas terrena, en la ciudad terrena, una realidad opuesta a la civitas Dei, ciudad de Dios, y que aunque parezca pertenecer a la Iglesia en realidad no forma parte verdaderamente porque según Agustín solo Cristo pertenece a ella. Esta entidad ha ido ganando fuerza progresivamente hasta convertirse en mayoritaria dentro de la jerarquía eclesiástica así como entre religiosos y laicos. La dificultad para comprender la situación en la cual nos encontramos proviene del hecho de ser un caso único en la historia de la Iglesia. Los cismas tal como los conocemos históricamente han surgido por oposición abierta entre un grupo que desarrollaba ideas o prácticas consideradas heterodoxas y la Iglesia institucional. Estos conflictos doctrinales, disciplinarios o de poder generalmente han llevado a una ruptura. Por lo tanto, la Iglesia ha mantenido sus estructuras y la continuidad con la tradición apostólica, mientras que el grupo cismático, no reconocido, se ha separado y ha buscado una nueva colocación, formando a su vez nuevas estructuras y comunidades. La situación actual, en cambio, se ha desarrollado sin estruendo, los enemigos de Cristo se han infiltrado en la Iglesia subrepticiamente, han conquistado lentamente cargos y puestos de poder, y la operación se ha llevado a cabo de tal manera que ha pasado desapercibida para la mayoría de los fieles, quienes no se han dado cuenta de la subversión en curso. De hecho, se ha producido un cisma oculto, en el cual el grupo cismático ha conquistado el poder, ocupa los cargos de gobierno, administra las estructuras y está persiguiendo a los católicos que han permanecido fieles. Hablo de cisma porque esta entidad, al tomar poder, se ha ido desvinculando progresivamente de la obediencia a la propia Iglesia hasta, como hemos visto, hacer imposible el gobierno del Papa reinante y socavar la sucesión apostólica. La componente subversiva ha sido cada vez más capaz de condicionar la fe y la moral de gran parte de los fieles quienes, ahora, corren el riesgo de ser incapaces de reconocer la deriva doctrinal a la que asisten. Hay también otra parte de católicos, y aquí se encuentran muchos consagrados, que tendrían los instrumentos para darse cuenta de lo que ha sucedido pero que han elegido consentirlo. Quizás lo hacen porque ser fiel a Jesucristo y a su Iglesia es agotador, por el contrario, una moral laxa no inquieta la conciencia. O más simplemente, permanecen en silencio porque hablar significaría convertirse en forasteros, arriesgarlo todo, perder apoyos, prestigio y simpatías. No me refiero aquí a aquellos que han decidido esperar para revelar sus posiciones por motivos fundados, hablo de aquellos que, por pereza, ni siquiera consideran alzar la voz para desenmascarar el engaño. En resumen, dejando momentáneamente de lado la cuestión de la legitimidad, Bergoglio se encuentra en su puesto porque se le permite estar allí, y la mayoría de los católicos no se rebelan ante la gravísima situación que he descrito. ¿Qué hacer? Todos aquellos que en su corazón y en su conciencia reconocen que Bergoglio no es el Papa son hoy llamados a reafirmar su pertenencia a la Iglesia Católica Apostólica, tomando distancia del grupo cismático. No estoy proponiendo el concepto, típico de la herejía cátara, de una Iglesia de los puros, sino del pueblo de Dios que, a pesar de su imperfección, desea ser fiel a Cristo. No se trata de formar una nueva Iglesia, sino de custodiar y defender aquella fundada por Jesucristo.
La Iglesia, entendida como cuerpo místico de Cristo, en unión con él no está corrompida sino que es santa e inmaculada. Es el pueblo de Dios fiel a ella quien se encuentra en una tal minoría que ya no tiene voz. Ahora nos encontramos en la necesidad de luchar para vivir la fe católica, ya que estamos gobernados por una jerarquía en gran parte cismática. Somos hostigados y perseguidos precisamente por quienes deberían sostenernos y protegernos. Cada día debemos luchar para afirmar la verdad mientras alrededor nuestro muchos trabajan para destruirla. Debemos declarar la extrañeza de esta jerarquía cismática respecto a la Iglesia católica y unirnos a esta última, decididos a ser fieles a Jesucristo, fuertes solo por nuestra fe en su promesa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las potencias del infierno no prevalecerán sobre ella. Mt 4 y 18. Esperaremos que los cardenales válidamente creados antes del 13 de marzo de 2013 declaren la sede vacante y elijan un nuevo pontífice. Precisamente porque creemos en la Iglesia y confiamos en su indefectibilidad, estamos seguros de que el Señor intervendrá, a su debido tiempo, hará que ésta vuelva a ser gobernada por un papa legítimo. En la historia de la Iglesia, este tipo de sufrimiento ya se ha experimentado verificado, como demuestran los aproximadamente 40 antipapas que ya han existido. No podemos saber los tiempos en los cuales esto ocurrirá y no es útil hacer hipótesis. Nos conforta un dato, la situación actual ya había sido anunciada por personajes destacados que preveían un momento crítico en la Iglesia en el que habría una crisis de fe y los fieles se reducirían a un pequeño rebaño. El entonces profesor Ratzinger dijo en 1969, de la crisis actual emergerá una Iglesia que habrá perdido mucho. Se volverá pequeña y deberá comenzar más o menos desde el principio. Comenzará desde pequeños grupos, desde movimientos y desde una minoría que volverá a poner la fe y la oración en el centro de la experiencia y experimentará nuevamente los sacramentos como servicio divino y no como un problema de estructura litúrgica. Pablo VI le dijo a Youngington, ahora me repito la frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará aún fe en la tierra? A veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que en este momento emergen algunos signos de este fin. ¿Estamos cerca del final? Puede suceder que este pensamiento no católico dentro del catolicismo se convierta mañana en el más fuerte. Pero nunca representará el pensamiento de la Iglesia. Debe existir un pequeño rebaño, por muy pequeño que sea. Mientras tanto, aquellos que reconocen la verdad son llamados a anunciarla con fuerza, cooperando por el bien de la Iglesia, en obediencia a lo establecido por el Canon 212 párrafo 2 y párrafo 3 del Código de Derecho Canónico, a su vez inspirado en el número 37 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que otorga a todos los fieles el derecho de manifestar sus necesidades e incluso el deber de manifestar su pensamiento sobre lo que concierne al bien de la Iglesia. Confiémonos a la oración, invocando a Dios y a la Virgen María. Suplicamos su intervención con confianza, manteniéndonos firmes en la fe, seguros de su escucha. Explíquenles a sus hijos y nietos la verdad para poder interiormente llamarlos a rendir cuentas, ellos también están involucrados en este drama. La oración y el sufrimiento de las almas inocentes son el mejor incienso que puede elevarse a Dios. Resistamos sin miedo ni desánimo en este tiempo de gran prueba. Deberemos aceptar ver a muchas personas queridas permanecer en el error, ofrezcamos estos sufrimientos por los cardenales llamados a intervenir declarando la sede vacante, mantengámonos unidos y hagamos red. Nunca como ahora es fundamental tejer relaciones verdaderas, productivas, santas, que nos ayuden y ayuden a otros a cultivar una verdadera vida sacramental y espiritual. Ha llegado el momento de invertir seriamente en nuestra vida de fe, con generosidad y creatividad. Pongamos a disposición lo que somos y lo que tenemos al servicio de la Iglesia. Quizás se pregunten qué haré de hoy en adelante. Exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora, soy un sacerdote católico, seguiré siéndolo y haciendo lo que hace un sacerdote. Claramente, no celebraré más la Santa Misa, en unión con Papa Francisco. Como ha sido para mí, entiendo que se necesita tiempo y una gran reflexión para asimilar una verdad tan grave, por lo tanto, no pretendo que todos comprendan y compartan inmediatamente esta mi posición. Para algunos podría ser una ducha fría, para otros una confirmación de algo que imaginaban, y para otros aún una certeza madurada desde hace tiempo. Deseo seguir y estar cerca de todos aquellos que comparten lo que he dicho hasta ahora, pero también de aquellos que tienen más dificultades para hacerlo. Sé que para algunos de ustedes esta decisión mía podría generar confusión, quisiera asegurarles que mi compromiso hacia ustedes y hacia su crecimiento espiritual no disminuye. Siempre estoy dispuesto a acompañarlos, escucharlos, apoyarlos y estoy a su disposición para aclaraciones y preguntas. Quien desee contactarme personalmente podrá hacerlo a través de mis perfiles sociales, el sitio veritatemInCaritate.com o en la dirección de correo electrónico que encontrarán al final de la versión escrita de esta homilía. Estoy disponible para colaborar libremente con todos los sacerdotes que lo deseen, para ayudarnos en la fraternidad sacerdotal a cumplir nuestra misión en este tiempo tan grave. Lo que debe unirnos es el amor por Jesucristo y la Iglesia Católica. Por mi parte, siento que ha llegado el momento de testimoniar en primera persona que no tengo miedo al enfrentar lo que sucederá, pero no deseo emitir juicios sobre los sacerdotes que, aunque lo han comprendido, no anuncian la sede vacante y no denuncian públicamente el antipapado en curso. Hay muchas razones detrás de estas elecciones y no podemos saber qué es lo que el Señor pide a cada uno. No se debe pensar que esta actitud se debe necesariamente a cobardía. Agradezco a los sacerdotes que han salido al frente por su valiente elección. Creo que es mi facultad, derecho e incluso deber de caridad haber dicho todo lo que he dicho hoy. Espero que esta intervención mía pueda servir como un llamado para las autoridades eclesiásticas a responder sobre las cuestiones que he planteado, refutándolas si les es posible, con argumentos respaldados por fuentes del derecho, corrigiéndome si y donde me equivoque, aconsejándome si lo consideran necesario, iniciando así un diálogo constructivo propio de quienes declaran querer vivir en obediencia a Jesucristo, en la verdad y en la justicia.
Reitero que soy y sigo siendo hijo de la Iglesia y estaré muy feliz de cambiar mi opinión sobre todas mis afirmaciones si se me demuestra que son erróneas. Este trabajo de investigación me ha costado un gran esfuerzo, por lo tanto, pido a todos aquellos que no estén de acuerdo conmigo que eviten objeciones superficiales y produzcan, por el contrario, argumentos serios basados en el derecho canónico, la historia de la Iglesia, la teología y el conocimiento del latín. Por el contrario, un diálogo con opiniones diferentes presentadas con competencia solo puede enriquecer, ya que se trata de un tema muy complejo. Una precisión sobre herejía y cisma. Según el derecho canónico, herejía y cisma son dos crímenes diferentes. La herejía se opone a la unidad de la fe, el cisma se opone al vínculo de caridad, y el cisma en sentido estricto no implica herejía. Lo que he dicho en esta homilía no entra en las categorías de cisma y herejía. No entra en la categoría de herejía porque el Código de Derecho Canónico en el Canon 751 define herejía como la obstinada negación, después de haber recibido el bautismo, de alguna verdad que debe creerse por fe divina y católica o la obstinada duda sobre ella. En todo lo que he dicho en este discurso no he negado ni puesto en duda los dogmas y las verdades de fe. En particular, no he puesto en duda, de hecho, he afirmado y defendido, el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia. Un periodo de 11 años no es sin precedentes en la historia de la Iglesia respecto a la duración de una crisis relacionada con un antipapa. Ha habido periodos en la historia de la Iglesia en los cuales antipapas han reclamado el papado y han sido seguidos por una parte significativa del clero y los fieles. Algunos ejemplos incluyen la época del cisma de Occidente en 1378 a 1417, durante el cual hubo hasta 3 rivales reclamando la cátedra de Pedro. En algunos casos, estas situaciones de cisma y confusión han durado muchos años e incluso décadas. Respecto al dogma de la infalibilidad papal, no lo niego, más bien sostengo que es precisamente este dogma el que proporciona una prueba contraria a que Bergoglio sea papa. Como ya se ha dicho, si él lo fuera no podría producir documentos que son contradictorios con los mandamientos de Dios, la doctrina católica, los pronunciamientos definitivos de sus predecesores y su magisterio ordinario. Lo que he dicho tampoco entra en la categoría de cisma porque se define cisma como el rechazo a la sumisión al sumo pontífice o a la comunión con los miembros de la Iglesia sujetos a él, Código de Derecho Canónico, Canon 751. Para constituir el delito de cisma en sentido estricto se requieren las siguientes condiciones. Debe retirarse directamente, expresamente o indirectamente a través de sus propias acciones, de la obediencia al romano pontífice y separarse de la comunión eclesiástica con el resto de los fieles, incluso si no se une a una secta cismática separada. La retirada debe hacerse con obstinación y rebeldía. La retirada debe hacerse en relación con aquellas cosas que constituyen la unidad de la Iglesia, a pesar de esta desobediencia formal, el cismático debe reconocer al romano pontífice como el verdadero pastor de la Iglesia y debe profesar como artículo de fe que le es debida obediencia al romano pontífice. Pero, como se ha reiterado varias veces, toda esta discusión parte del hecho de que el llamado Papa Francisco no es papa. Si Bergoglio no es el romano pontífice, desobedecerle a él y a la jerarquía en comunión con él no es cisma. En los próximos días volveré sobre este texto y lo comentaré gradualmente en mis canales sociales, dedicando a cada parte el tiempo necesario, leyendo también todas las notas para permitir a todos comprender profundamente una cuestión tan delicada. Quiero cerrar esta intervención leyendo una fábula extraída de una película. Precisamente de esta fábula he tomado inspiración para el título de mi intervención de hoy. Les leo las palabras del personaje que la cuenta y las hago mías. En la aventura final de esta maravillosa tierra, en la que los animales hablan con los seres humanos y un majestuoso león los anima a todos al amor, a la fe y al coraje, en el último capítulo de esta hermosa historia escrita para niños, sucedió que los enemigos del león habían exterminado a todos sus seguidores, excepto a 2, un oso y un unicornio, atrapados en una estrecha cueva junto al león. El malvado rey enviaba continuamente oleadas de soldados a la cueva para intentar matarlos, pero no lo lograban, porque el león, el oso y el unicornio los repelían. Al final, el rey malvado envió un mensajero que dijo, lo que realmente queremos, lo único que nos interesa es el león. Entréguennoslo y sobrevivirán. Claro, a ti unicornio te cortaremos el cuerno y te haremos tirar de un carrito por el resto de tu vida, tu oso, en cambio, serás encadenado y bailarás en el circo, pero ambos sobrevivirán. Entonces el león miró a sus amigos a los ojos y les preguntó, ¿qué piensan hacer? El oso y el unicornio sonrieron y respondieron, entre todas las formas en que podríamos morir, esta es precisamente la que elegiríamos. El oso, el león y el unicornio no buscaban el camino más fácil. Jesús tampoco lo estaba buscando cuando aceptó la cruz. Hay muchas personas que no creen en la historia de Jesús como no creen en la del león, el oso y el unicornio. Yo estoy aquí con ustedes esta mañana porque creo en ambas y nunca entregaré a ese león. Sea alabado Jesucristo.